Soy un cazador de vampiros. La iglesia hizo un pacto secreto con el diablo para la creación de los vampiros. Sí, así como leyeron en el título. La iglesia ha mantenido un turbio secreto a lo largo de los años y se preguntaran acerca del Thule. Pero yo no tenía ni idea de qué era en ese momento. Fuera lo que fuese, fue suficiente para asustar a Alejandro. Miré a Mika y estaba tan confundida como yo, pero Baus estaba completamente pálido. Su rostro reflejaba miedo. Alejandro recuperó la compostura rápidamente y se acercó al chico. «Disculpe, señor. Debería haberlo adivinado por el aura de arrogancia que emana de sus rasgos arios», respondió Alejandro con sarcasmo. «Oh, cállate, tonto», espetó el niño. Odiaba la grandilocuencia moral de los Riech, tanto como a tu querido Amit. Fue en ese momento que detecté un leve indicio de acento alemán. Por fin, todo encajó. «Es un nazi», exclamé. Los nazis siempre eran los malos. Debería haberlo descubierto antes. No podía librarme de ellos. Se hizo un silencio suspendido mientras Alejandro, el niño, todos los ninjas y los demás se giraban para mirarme. Decidí que probablemente debería guardarme mis pensamientos por ahora. «Nazi reformado, cabrón», me dijo el chico. «No puedes culparme por el lavado de cerebro que me hicieron de joven». «No importa. La Salina, haré un trato contigo», dijo Alejandro dirigiéndose a la mujer. «Mataré a tu luchador y tú nos dejas ir. Sabes que este mundo es demasiado pequeño para que no nos volvamos a cruzar. Toma tu recompensa de calderilla y restablece tu dominio en la zona. Nos vamos habiendo cumplido nuestra misión y sin guerra entre clanes». La Salina se rió. «Sobreestimas tu destreza e importancia para tu clan. No creo que Amit vaya a la guerra con el grupo tolteca por matar a un sicario durante una misión clandestina». «Pero», ladeó la cabeza, «por mucho que desprecie al ganado, no debería ser su culpa que lo mataras». Soltó una risa melodiosa. «Puede que Amit tenga problemas con que mate a sus mascotas». «Accedo a tus exigencias», interrumpió el chico. La Salina lo miró furiosa, pero se mordió la lengua. «Si me vences, tú y el ganado vivirán». «Señor Dreisen, esto es una idiotez», dijo la Salina, agitando las manos en un gesto amplio hacia todo lo que nos rodeaba. «Hicimos todo esto para...» «Cállate la boca, mujerzuela», gritó el mocoso con su aura roja titilando a su alrededor furioso. «¿O debería contarle a tu amo sobre esta falta de respeto?» La Salina se aclaró la garganta y bajó la vista al suelo, evitando su mirada. Las llamas rojas que lo ardían parecieron apagarse antes de que se volviera hacia Alejandro. «Ordénales que no interfieran», le ordenó el señor Dreisen a Alejandro, señalándonos a los tres. «Mentira», dijo Mika. 4 contra 4. Mataremos a sus mejores luchadores y los dejaremos ir con una advertencia». Vi que Mika ya tenía alambre de púas enrollado en su mano robótica. El resto corrió de vuelta a un carrete en su cinturón. «Mika, para», interrumpió Baus. «Ten fe en nuestro maestro», suplicó. «No interferiremos». Baus habló como si supiera que Alejandro ganaría, pero yo sospechaba algo más. Baus tenía miedo. «Entonces comencemos», dijo el chico mientras sacaba 2 pequeños bisturíes para llevarlos en ambas manos. Presionó un botón y empezaron a brillar con un rojo intenso. Se calientan solos y causan quemaduras. Esto los convierte en una buena arma cuerpo a cuerpo contra otros mavs. También me permite acercarme y observar cada detalle del rostro de mis pacientes. ¿Quieres uno? Alejandro sacó rápidamente ambos machetes de detrás de su espalda. Él también presionó un botón y un zumbido sordo comenzó a emitirse. Los tocó a la vez y chispearon como cables de arranque. «Yo también tengo mis favoritos», respondió Alejandro. «Te digo», comenzó Conrad desde su posición de rodillas al lado de la Annalisa, detrás de Herr Dreisen. «Todavía te odio, Alejandro, pero me gustaría ver a un hermano de Nuevo Laredo enseñarle a este gringo engreído». Alejandro ignoró a Conrad y se abalanzó sobre Herr Dreisen. El chico se inclinó hábilmente hacia atrás y hacia atrás, apartándose del alcance de las espadas de Alejandro. Casi lo hizo parecer fácil, como Mohamed Ali haciendo el rope a dope en su mejor momento.
Todos nos expandimos un par de pasos para darle más espacio a la pareja en duelo. Alejandro parecía frustrarse con su ágil enemigo. Aún no había asestar un golpe mientras obligaba agresivamente al pequeño nazi a retroceder. Enfadado, Alejandro le lanzó un puñado de tierra a Dreisen en los ojos. Dreisen se quedó paralizado el tiempo suficiente para que Alejandro estuviera a punto de decapitarlo. Dreisen tuvo que lanzar un bisturí para bloquear el machete. Saltaron chispas y Dreisen gritó al sentir una descarga eléctrica que le recorrió el cuerpo al hacer contacto con el bisturí caliente. El otro machete de Alejandro se cruzó formando un arco y cortó la mano que Dreisen usaba para bloquear el primero. Dreisen gritó y se tambaleó hacia atrás mientras su mano izquierda caía al suelo, aún con el bisturí encendido en la mano. Alejandro aprovechó la confusión del chico y blandió ambos machetes hacia abajo, formando un arco, con la intención de desmembrar ambos brazos del cuerpo del chico. Dreisen interceptó y cortó como un rayo los dedos de la mano izquierda de Alejandro, mientras éste lanzaba un golpe descendente. Los dedos volaron y el machete rebotó en el hombro de Dreisen, causándole un daño mínimo. El otro machete se clavó profundamente en la clavícula de Dreisen. Una vez más, la electricidad recorrió el cuerpo del chico, pero esta vez no se inmutó. Esta vez, Dreisen apuñaló y cortó a Alejandro, mientras el arma restante de Alejandro seguía clavada en la clavícula de Dreisen. Alejandro se vio obligado a soltar el arma que le quedaba para retroceder ante la furia de los golpes del bisturí. Al retroceder, vi que tenía el estómago quemado. Tenía un corte en la cara que le reventó un ojo derecho y dejó brasas encendidas. Podía oler carne quemada y, por primera vez, temí por su vida. Dreisen se arrancó el machete del hombro y lo arrojó a un lado. Comenzó su lento acecho hacia Alejandro, desarmado. La mano izquierda y el hombro de Dreisen ya estaban completamente curados. «Ya estoy mucho mejor, papá», dijo Dreisen mientras giraba el hombro. «¿Seguro que no quieres cambiar por una de mis armas?» Alejandro no se recuperaba por las quemaduras, y su primer machete estaba detrás de Dreisen. Dreisen lo vio observándolo y se interpuso en su camino para bloquearlo. Pero Alejandro tenía que conseguirlo, así que cargó hacia adelante. Con una combinación de patadas y puñetazos, Alejandro intentó desequilibrar a Dreisen. Dreisen seguía lanzando golpes y cortando a Alejandro entre esquivas. Sangre humeante salpicaba el suelo. El impulso de Alejandro lo impulsó cuando su cuerpo cedió. Se tambaleó hacia adelante y se estrelló de bruces contra el suelo frente al machete que perseguía. Dreisen simplemente lo esquivó y lo dejó caer. No fue lo que esperabas, ¿verdad? Se regodeó Dreisen mientras se alejaba del cuerpo de Alejandro para girar sobre sus talones y volver a encararlo. Alejandro y Dreisen habían intercambiado posiciones. Ahora Dreisen estaba más cerca de nosotros, de espaldas, mientras que Alejandro nos miraba más de frente, con las señoras La Salina y Conrad detrás de él. El hombre lobo, se mantuvo a un lado mientras su ninja completaba el círculo. Todos guardamos silencio. Podía oír a Alejandro gruñir mientras luchaba por ponerse de pie, usando su machete para mantener el equilibrio. Vi a Alejandro mirándonos mientras nos preocupábamos por él. Pude ver que hizo contacto visual con Mika, al otro lado de Baus. Lo vi murmurarle algo a Mika. Ella me contó después que podía leer los labios y que él la había cautivado. Le dijo: «Pon la granada de oscuridad». Ahora las siguientes 100 cosas sucedieron a la vez, así que intenta seguirles el ritmo. 3 segundos después, la granada oscura de Mika explotó y los envolvió a Mika y a Baus en una oscuridad silenciosa. La Salina los vio desde el otro lado, gritó y señaló a Mika, pensando que era un intento de fuga. Todos los ninjas y lobo nos prestaron atención. Al mismo tiempo, Dreisen no se distraía tan fácilmente. Corrió tras Alejandro, y Alejandro corrió tras él. La espada de Alejandro se alzó sobre su cabeza. En el último segundo, antes de que los dos guerreros chocaran, Alejandro no presionó el ataque. Lanzó un golpe demasiado pronto para golpear sin causar daño frente al Dreisen que se aproximaba. Alejandro giró sobre su pie adelantado para girar en dirección opuesta, hacia Conrad y La Salina.
El golpe descendente fallido de Alejandro se convirtió en el impulso de un golpe ascendente. Vi que los ojos de Conrad y la Salina se agrandaban cuando Alejandro se acercó. Vi un destello de movimiento cuando Lobo se lanzó a proteger a su ama. Vi a Draisen pisándole los talones a Alejandro, a punto de atacar. En la misma fracción de segundo, 3 golpes se conectaron uno tras otro. El primero fue Alejandro, que cortó la cabeza de Conrad, que estaba arrodillado. El machete le partió casi toda la cara en un ángulo ascendente. Alejandro aprovechó el impulso ascendente del golpe para bajar y golpear hacia atrás, intentando golpear a Draisen con el mismo ataque con el que acababa de matar a Conrad. Pero Draisen estaba demasiado rápido y cerca para que Alejandro pudiera completar el ataque. El segundo golpe fue Draisen golpeando a Alejandro mientras su machete estaba abajo, apuñalándolo profundamente en el estómago y haciéndolo desplomarse hacia adentro. El tercero fue Lobo, llegando con un hacha de batalla gigante para cortarle la cabeza a Alejandro desde un costado. Alejandro nunca tuvo oportunidad de defenderse de estos ataques. Apostó por una maniobra llamativa y fracasó. Pero vi la paz en el rostro de Alejandro mientras rodaba junto al de Conrad. Su rostro reflejaba terror. Supongo que si Alejandro no regresaba, se aseguraría de que Conrad tampoco lo hiciera. Entonces todo estalló. Volveré pronto con la próxima actualización. Tengo respuestas a muchas preguntas. Además, me encanta ser su única narradora, pero el equipo y yo decidimos que es necesario compartir todo esto, y no lo sé todo. ¿Les gustaría que Baus y Mika enviaran algunas historias independientes? Ha pasado un tiempo desde la última actualización. Los pondré al día rápidamente. Así que déjenme pintarles el panorama, de izquierda a derecha, y disfrazaré mi terror con mucho humor negro. El escenario se desarrolla en medio de una carretera polvorienta con casas a ambos lados. En medio de la carretera, se ven los restos en llamas de los soldados enemigos y los vehículos simpatizantes del narcotraficante Conrad. Panorámica más a la derecha, hacia Mika, Baus y yo, de pie frente a los restos en llamas. Mika y Baus acaban de ser envueltos en una granada mágica de apagón. Mientras tanto, yo estoy fuera de la burbuja oscura con cara de sorpresa y estupidez. Más a la derecha hay un círculo irregular de ninjas vestidos de negro, 2 delante de nosotros, con aspecto de estar muy sorprendidos por la granada negra que les impide ver. El resto de los ninjas también se giran para mirarnos. Han formado un círculo alrededor de 3 individuos que están peleando. Los 3 individuos que pelean en el medio. El primero es el imbécil nazi Herr Draisen, quien apuñala a Alejandro, mi maestro, en el vientre. El tercero es un ninja gigante vestido de negro con una máscara de lobo plateada, que se ha lanzado desde un lado para decapitar a mi maestro Alejandro, mientras que Draisen lo apuñalaba en el estómago. Un poco a la derecha, en el suelo, está la cabeza de mi maestro. Alejandro yace junto a la cabeza también decapitada de Conrad. Un pie a la derecha está el cuerpo decapitado de Conrad, arrodillado. Junto al cuerpo está la dominatrix, la Salina, que grita. Así que esa es la imagen congelada en el tiempo. Les dije la última vez que las cosas se salen. Bueno, sí, así que sigan así. Los 2 ninjas que me enfrentaban me tenían de frente con una pistola de lujo que nunca había visto. Iba a intentar arrebatarme la pistola del suelo, pero me habrían disparado varias veces antes de que pudiera alcanzarla. De todas formas, la agarré y me apuntaron, y justo antes de que esperara sentir el dolor de las balas destrozándome, ambos gritaron y apartaron las armas bruscamente. Agarro la pistola con facilidad y disparé 2 tiros, uno a cada uno de sus melones. Sé que no es suficiente para matar a los Mavs, pero estarían caídos un buen rato. Baus, con instintos sobrenaturalmente rápidos, ya había abrazado a Mika y se había lanzado hacia atrás con ella, justo cuando un viento mágico con fuerza de huracán avivaba el polvo y las llamas, formando un tornado llameante entre los enemigos vestidos de negro y nosotros. Al otro lado del tornado en llamas, Draisen, Lobo y la Salina recibieron otra sorpresa. Fue la Salina quien primero olió y sintió la humedad en su ropa.
Lobo bajó la vista y vio que Alejandro había quitado el seguro de una granada incendiaria que llevaba en el chaleco antes de morir. La granada esparcía chorros de líquido altamente inflamable por todas partes. Dreisen miró el cuerpo decapitado de Alejandro y soltó una maldición en alemán. Lobo agarró a su ama y saltó lejos mientras la granada cambiaba a su segunda fase y desprendía termita caliente. Una explosión al rojo vivo incendió la zona, envolviendo el cuerpo de Alejandro. Dreisen, enfurecido, saltó a un lado, y su cuerpo, completamente envuelto, atravesó la pared de una casa cercana. El mágico torbellino de fuego creó una buena barrera entre mi equipo y los enemigos. El fuego que había envuelto los vehículos destruidos se extinguió, dejando solo chatarra ennegrecida tras la cual nos escondimos. Me deslizo junto a Baus y Mika, cubiertos por el metal retorcido. Eché un vistazo entre los restos humeantes del jeep y me maravillé con el torbellino de fuego. ¿Alguno de ustedes convocó esto?, pregunté con asombro. No lo hice, respondió Baus. No, dijo Mika mientras ambos la mirábamos. Es una especie de brujería, añadió. Tenemos que salir de aquí. Swingo, dijo Baus mientras todos observábamos las llamas arremolinadas. Toda esta operación se ha ido al garete. Se oyeron fuertes cánticos femeninos al otro lado del fuego. El fuego se congeló como si fuera una imagen congelada en el tiempo. Finalmente, se evaporó en humo y se extendió por toda la zona, impidiendo la vista de todos. Pude ver que era la Salina quien cantaba, con las manos apretadas a los costados y el rostro furioso. 3 ninjas estaban rociando al lobo con extintores. Estaba de rodillas, resoplando. «Malditas brujas nos traicionaron», gritó. «¿Por qué salvan a los cachorros de Amit?» No sabía si esperaba que le respondiéramos, pero estaba tan confundido como ella. Supongo que tendría sentido que las brujas nos estuvieran ayudando. Los ninjas actuaron como si no pudieran mirarme. Igual que yo, no podía mirar directamente a las 3 brujas en el dormitorio de la villa. «Mika, mira», dijo Baus mientras sacaba un rifle de caza quemado. «Es compatible con mi 7.62. ¿Puedes hacer magia de reparación?» Mika asintió y empezó a dibujar símbolos en la tierra, dejando el rifle en el centro. Baus aún tenía una bandolera con munición de repuesto, y Mika también. Esa tormenta de fuego quemó a los 2 tipos a los que les disparé en la cabeza. La explosión de la granada incendiaria de Alejandro mató a 3 más. El grandullón ha caído, pero Alejandro también, dije con tristeza mientras observaba el campo de juego. 6 ninjas más, el lobo enorme y la tía buena siguen en pie. Ese nazi imbécil ha desaparecido por algún lado. El enemigo se había replegado a la cubierta de sus Hummers estacionados junto al helicóptero, y los ninjas montaban las ametralladoras. Baus estaba apuntando con el rifle recién reparado, y yo tenía una pistola con silenciador. Los 3 nos acurrucamos detrás de los vehículos incendiados, esperando ser masacrados. Y hablando del diablo, Herr Dreisen salió a patadas de la casa derrumbada que habíamos usado como refugio antes. Todo su torso estaba quemado profundamente, dándole la apariencia de un zombi espantoso. Todo su cabello rubio se había quemado. Su pecho era un mosaico de negro y rojo, con la piel ennegrecida mostrando capas rojas y sangrientas debajo. Sus labios se curvaron en una mueca terrible. Mientras salía a la calle, su aura ardía de un rojo brillante, luchando por sanar. Miró fijamente hacia donde nos agachábamos tras los escombros. Echaba vapor mientras apretaba y abría los puños. «Oh, ha vuelto», les dije a los demás con sequedad. Nunca en mi vida le había tenido tanto miedo a un adolescente con un problema de piel. Su cabeza estaba pálida y lisa de nuevo, y su gruñido se convirtió en un puchero. «Ustedes 3 rompieron las reglas, interfirieron. Voy a tener que matarlos a todos ahora. No tendré piedad», nos gritó. «Pfft, mierda, me obligaron», Zreni argumentó Mika. «No creo que le importe», respondí. Ya estaba casi curado del todo, y su cabello rubio se ondulaba en un remolino. De repente, Baus empezó a desabrocharse las bandoleras y los tirantes, hasta que finalmente se quitó la camisa. Me sorprendió la repentina desnudez.
Los ojos de Mika brillaron. «Tengo que hacer algo», dijo con pesar en la voz. «Me va a doler muchísimo». Vause sacó un cuchillo y se llevó la punta a los tatuajes de pentagrama que tenía en el pecho, sobre el corazón. Miró a Mika y pude ver que estaba asustado. «Voy a cortar el símbolo cegador. Tienes que lanzar un pequeño hechizo de curación para volver a sellar mi piel cuando yo lo diga. Tendrás que hacerlo rápido». Usó una cuchilla para cortarse el dedo y devolvió la cuchilla ensangrentada. «Usa mi sangre para la magia», le dijo a Mika. Ella asintió de nuevo, esta vez con más confianza. Mika solo pudo empezar a preparar un discurso de sanación, como si estuviera de acuerdo. Me miró y asintió, como diciendo, «Ya sabes qué hacer». Salió de su escondite para acercarse a Dreitzen. Dreitzen lo vio y empezó a acercarse sigilosamente. Como ya dije, cuando cuento estas historias, puede que las presente con humor, pero es solo una forma de sobrellevarlas. Estaba muerta de miedo, y no tenía ni idea de qué hacer. «Su alumno sale a morir», le gritó el mocoso a Vause, con la piel de sus labios quemados agitándose con fuerza. «Descargaré toda mi ira contigo, corderito». «No lo harás, Herr Dreitzen, o mejor dicho, señor 13», gritó Vause de inmediato. Esto detuvo el avance de Dreitzen. «Soy Vause Barlow de los Caballeros Templarios, Orden Pudicitiam, y soy el heredero de la casa de Bloodraven». Vause miró más allá de Dreitzen para señalar a los secuaces toltecas que estaban más atrás, junto a sus vehículos. «Tu pelea fue con Conrad Ávila y Alejandro personalmente. Si sigues transgrediendo, iniciarás una guerra con Amit, el Vaticano y la casa noble más antigua y poderosa del mundo. Debes dar por terminado el asunto y ambos regresaremos a nuestros respectivos campamentos. Hemos aprendido la lección. Con el grupo tolteca no se puede jugar», lo dijo con una calma que me impresionó. «¡Ay, mi salvador católico!», exclamó Dreitzen con sarcasmo. «Tu gente me rescató de mis malvados captores nazis y luego se dio la vuelta para hacer el mismo experimento contigo». Agitó los brazos dramáticamente hacia Vause. «A diferencia de ti, no tardé más de 80 años en perder el control», respondió Vause con desdén. Vi en su rostro que sabía que había perdido los estribos. Tranquilizó la voz y dijo, «Tú y yo tendremos la oportunidad de ver quién es el mejor experimento, pero no hoy. Ahora mismo, nos vamos». Vi a la Salina y a Lobo susurrándose. La Salina finalmente se acercó a Dreitzen con Lobo a su lado. «Nos retiraremos con los restos de Alejandro y Conrad. No tememos a Amit, pero no queremos una guerra con el Vaticano ni con la casa Bloodraven», le dijo a Vause con severidad. Dreitzen no se impresionó. Extendió la mano para tocar el pentagrama en el pecho de Vause, y éste retrocedió ante su toque. «¿Entonces, la iglesia hizo un pacto con el diablo?», miró a Vause. «¿Se supone que eres mi superior, un puente para unirnos a todos?». «Señor Dreitzen, ha cumplido su contrato. Lo que haga a continuación es por voluntad propia». «Swing», dijo la Salina. Lobo captó la imagen y se interpuso entre ella y el resplandeciente Dreitzen. Tanto la Salina como Lobo comenzaron a caminar apresuradamente de regreso con sus hombres, mientras la Salina gritaba órdenes. «Creo que te quitaré ese corazón». Dreitzen se burló de Vause. «No lo necesito para la paz ni el poder. Solo quiero hacerle daño a madre». Vi a Vause tensarse y lanzar un puñetazo que derribó a Dreitzen 1,5 metros atrás. Dreitzen gruñó y su aura explotó con fuego rojo. Vause sacó rápidamente su cuchillo de bota y lo deslizó por el pentagrama de su pecho, mientras la sangre brotaba a borbotones de la herida. Vause me dijo más tarde que tuvo que hacerlo profundo. Tuvo que rasgar la piel lo suficiente para que el poder del pentagrama se desvaneciera. El pentagrama le fue colocado para amortiguar el poderoso corazón que albergaba en su interior. Su propósito era permitir que su cuerpo se acostumbrara al poder a medida que envejecía. Pero ahora el sello se rompió y el inmenso poder mágico se liberó en su cuerpo. Gritó mientras un aura rojo sangre intenso emanaba de su cuerpo. Echó la cabeza hacia atrás y sus músculos se tensaron al punto de romperse. Al siguiente momento,
El terrible poder de Drazen se encontró con el poder salvaje y abrumador de Vaus. Parece un buen momento para detenernos en la siguiente parte. No te preocupes, te diré cómo salir de este lío y les haré algunas preguntas a Vaus y Mika. Hola a todos. No sé cómo empezar esto. Mi madre siempre me decía que perfeccionara mi oratoria y escritura. Me decía que sería importante si alguna vez quería conectar mundos. Por cierto, soy Vaus. Taylor me presionó para que contara mi versión de los hechos. Pero ninguno de ustedes quiere escuchar mi historia ahora mismo. Quieren saber cómo escapamos del señor Drazen y del grupo tolteca. No los llevaré con suspense como hace Taylor. Le gusta la atención que recibe. Les contaré sobre cómo rompí el sello en mi pecho y el poder dentro de mí que comenzó a devorarme. Estoy lo suficientemente seguro de mi hombría como para admitir que me mortificaba la idea de cortar el sello de mi pecho. Me dijeron que nunca lo hiciera. Me dijeron que mi cuerpo sería devorado como una hormiga que cae al sol. Pero eso fue hace años, cuando era niño. Ahora era más fuerte. Tenía que hacerlo para sobrevivir hoy y cumplir mi destino. Verás, no tengo un corazón humano normal. Para explicarlo mejor, tendría que remontarme cientos de años atrás. Créeme, ahora mismo. El corazón en mi cuerpo era mucho más poderoso que el de cualquier Mabrib. Era como tener un reactor nuclear en el pecho. Me encontraba frente a Drazen, en medio de una calle polvorienta de México. Al hacer un profundo corte en el pentagrama de mi pecho, sentí la energía ardiente que emanaba de mi cuerpo. Me di cuenta de que mi cuerpo humano aún no se había adaptado a su inmenso poder. Tenía poco tiempo, así que debía terminar esta pelea rápido. Drazen parecía moverse a cámara lenta, con el puño derecho arqueándose hacia mí. Le devolví el mío. Intercepté su puño con el mío, destrozando su mano en un mar de sangre. Le asesté un brutal gancho de izquierda a la cara, atrapándole la mandíbula y desprendiéndola de un lado de la cara, colgando como un trozo de carne suelta. Vi como Drazen abría los ojos de par en par mientras me miraba fijamente, con una expresión de terror en su joven rostro. Sabía que estaba a punto de morir. Quizás nunca antes había sentido esa sensación. Antes de poder aplastarle la escuálida cabeza, tuve que vomitar a borbotones. Me doblé en dos y esparcí el contenido de mi estómago por el suelo. Me horroricé al ver sangre y algunos dientes en el charco de vómito. Levanté la vista justo a tiempo de ver una patada en la cara. Me arrancaron más dientes mientras retrocedía en espiral por el suelo. Al frenar en seco, me di cuenta del dolor que me recorría el cuerpo. ¿Cómo podría mi cuerpo acostumbrarse a esto? Sentí un rodillazo en el vientre y un puñetazo me golpeó la nariz en la cara. Miré con ojos nublados el rostro sin mandíbula de Drazen, con la lengua bífida colgando mientras me asestaba un golpe tras otro con la mano que le quedaba. Siendo sincero, Taylor pensará que solo estoy presumiendo, pero sus golpes ni siquiera se registraron a pesar del dolor que resonaba en mi interior. Sus golpes eran más bien una molestia. Extendí la mano, lo agarré por el hombro izquierdo y le arranqué el brazo izquierdo que le quedaba como si fuera de papel maché. Drazen gritó, agitando la lengua bífida como un loco. El cabrón sin brazos se puso de pie de un salto y empezó a pisotearme la cara. Debía de sentir el mismo dolor que yo en ese momento, pero seguía concentrado en matarme. 3 toses de una pistola con silenciador llegaron a mis oídos a pesar del dolor. Le salieron agujeros en la cara y le volaron la cabeza. Cayó hacia atrás, desplomándose lejos de mí. «¡Hazlo, Mika!», Zrenia gritara a Taylor. «¡Cúrale el cofre mágico!». Taylor apareció sobre mí, bloqueando el sol que me quemaba los ojos ensangrentados. Sentí que me agarraba por la espalda del chaleco y me empujaba hacia atrás, a cubierto. Vi su mano extendida, apuntando con una pistola descargada hacia Drazen y el grupo tolteca. Pude escuchar a Mika cantando fervientemente, y el dolor abrumador de mi corazón mágico hirviendo mi cuerpo desde adentro se desvaneció cuando el pentagrama fue sanado y solo me quedó el dolor de tener mi rostro casi derrumbado. Estaba respirando con dificultad y empecé a temblar. Mika le ordenó a Taylor que me pusiera de lado. Tosí los últimos dientes que me quedaban y el resto de la sangre y la bilis que tenía en la boca. «Haz lo que puedas por él», oí decir a Taylor.
Voy a acabar con ese nazi imbécil. Me dijeron después que Taylor agarró el único rifle que quedaba y se acercó a Drayson para partirle la cabeza o dispararle con algo lo suficientemente potente como para destrozarle el cerebro. Taylor fue interceptado por Lobo por orden de la Salina. Lobo tenía el cuerpo destrozado, pero en lenta recuperación, de Drayson, desplomado sobre su hombro. Resulta que las balas en el cerebro ralentizan la recuperación de un Mavrip hasta casi detenerse. La Salina le gritó a Taylor que la pelea había terminado y que Drayson aún era útil para el grupo tolteca. Taylor tomó la decisión inteligente y permitió que Lobo llevara a Drayson de vuelta al helicóptero. El grupo tolteca se retiró de inmediato, dejándonos varados en la aldea. Mika intentó desesperadamente brindarme primeros auxilios. El corazón de mi cuerpo comenzaría a sanarme en lugar de dolerme ahora que el sello estaba curado de nuevo. Después de unos 30 minutos, me incorporé y me pasé la mano por el pelo. Se me cayeron mechones enormes de pelo oscuro. No pasaba nada. El pelo volvería a crecer, pero los dientes... «¿Nos vas a contar de qué se trata todo esto?», exigió Mika. Me incorporé y les conté lo poco que pude antes de romper mi juramento de secreto. Primero expliqué cómo Herr Drayson fue el 13º de 20 niños rescatados por las fuerzas aliadas de un científico nazi durante la guerra. Los aliados estaban liderados por un contingente especial de comandos templarios del Vaticano. A los niños se les inyectó ADN de Mavrip en el útero. Los nazis querían crear híbridos con las características del antiguo Mavrip sin tener que esperar cientos de años. También querían que cada niño tuviera autonomía y pudiera tomar decisiones por sí mismo. Resulta extraño que los nazis quisieran que sus experimentos infantiles tuvieran libre albedrío, pero se suponía que serían los nuevos líderes del Reich cuando crecieran. Los nazis habían cumplido su misión con la neogénesis, pero los niños envejecieron muy lentamente. Permanecieron como bebés durante 20 años. 80 años después, Drayson estaba a punto de entrar en la pubertad. Así que, obviamente, crear un ejército instantáneo de superhumanos híbridos era impensable. Les conté todo esto para explicarles por qué Drayson me odiaba tanto. Nací como un ser humano normal. El Vaticano adoptó a niños huérfanos para criarlos como guerreros en la lucha contra las fuerzas impías de los reinos invasores. Yo era uno de esos niños adoptados por el Vaticano. Nací con un defecto genético en el corazón. A los 10 años, mi corazón ya estaba desgastado y me fallaba. Seguramente habría muerto antes de cumplir 11 años. Recibí un trasplante de corazón de una antigua criatura, una noble. Esta criatura era mucho más antigua que cualquier Mavrip y provenía de un plano de existencia completamente distinto. Llevaba milenios varada en nuestro mundo. No puedo contarles mucho sobre ella ahora mismo, pero la llamé Madre, la heredera de la casa Bloodraven. Durante siglos, la Iglesia ha estado en guerra con fuerzas mágicas y seres de fuera de nuestra dimensión. Esta guerra ha salvado muchas vidas, pero también ha condenado a muchos inocentes. Mi madre hizo un pacto con una secta de la Iglesia más abierta para entregarme su corazón. Mi madre estaba cansada de vivir y quería hacer algo bueno con su muerte. Había causado tanto dolor y sufrimiento en su larga vida que sabía que jamás podría expiarlo, pero tal vez yo sí. Sería un puente entre la Iglesia y todo lo sobrenatural. Podría conducir a una mayor paz y cooperación entre los numerosos grupos y clanes en guerra. Solo me tomaría unos 300 años adaptarme al noble corazón que ardía en mi interior. Tras 8 años de entrenamiento en secreto, la Iglesia finalmente descubrió mi existencia. Para protegerme, se llegó rápidamente a un acuerdo con el clan Amit para que me uniera como cazador durante los próximos 4 años. Por eso, Drayson me veía como un experimento más, otro supersoldado aliado con Amit y el Vaticano. El intento de la Iglesia de superar a los nazis. Los rumores de mi existencia ya habían permeado todos los rincones de Lampa. Esto, sin duda, había herido el frágil ego de Drayson. Después de contar mi historia, nos trasladamos a una de las casas para refugiarnos. Acordamos quedarnos y recuperarnos durante el día.
Si el equipo de rescate no hubiera llegado por la mañana, tendríamos que regresar a pie. Era casi medianoche cuando nos refugiamos en una casa iluminada por velas. Mika había encontrado comida enlatada de antes de que todos los residentes se convirtieran en Mavs y la estaba calentando en una hoguera que había hecho en el suelo de tierra de la sala. Yo estaba tumbado en un catre, todavía exhausto, y Taylor estaba de pie junto a la ventana, observando la villa que aún ardía en la distancia. «Las brujas nos ayudan», anunció a la sala. Mika se giró para mirarlo con expresión interrogativa. No tenía fuerzas para desperdiciarlas con él. «A menos que fueras tú, Mika», dijo. «Esos ninjas nos tenían a todos a la vista cuando explotó tu granada apagón, pero todos se pusieron furiosos y actuaron como si mirarnos les doliera. Me pasó lo mismo dentro de la villa cuando intenté dispararles a las brujas. No podía mirarlas ni apuntarles con mi arma, igual que los ninjas actuaron con nosotros en la calle». «No fui yo», respondió Mika. «Es magia de protección de alto nivel. ¿Por qué esos tres nos prepararían una emboscada y luego nos ayudarían a sobrevivir?», Zrenia, pregunté con los ojos cerrados. Lo que oí a continuación me hizo ponerme de pie de un salto, listo para defenderme. «Solo queríamos el dinero, estúpido». «Swing», dijo la voz de una anciana. Me dolía la cabeza mientras la buscaba por la habitación. Taylor se giró y apuntó con su rifle a todos los rincones de la habitación. «El chico del pentagrama es importante para nosotros, y tú y esta chica son importantes para su crecimiento», dijo la voz de la bruja de los labios de Mika. Ambos la miramos fijamente mientras sus ojos se ponían en blanco y se estremecía ligeramente. Se giró para sonreírme. «¿Recordarás la deuda que tienes con nosotros cuando nos volvamos a ver, guapo?». Antes de que pudiera pensar en qué hacer, Mika empezó a temblar aún más violentamente. Sus pupilas se contrajeron y dejó escapar un gruñido primario. «¡Esas perras!», gritó con su propia voz. Inmediatamente sacó una tiza del bolsillo y empezó a dibujar un círculo en medio del suelo de la sala. «Voy a poner un círculo de protección. Tendrán que venir conmigo». Minutos después, todos nos sentamos espalda, con las rodillas en alto, dentro del círculo de protección. Lo peor fue que habíamos dejado la comida fuera del alcance del círculo. Taylor debió arriesgar su propia seguridad por la comida, porque después de que me desperté para mi turno, nuestra comida había entrado de alguna manera en el círculo. Intenté mantenerme despierto con ellos dos. Si las brujas decían la verdad, eran importantes para mi futuro. Quizás necesitaba acercarme a ellos. Es difícil porque siempre me sentía fuera de lugar con ellos, como si no perteneciera. No creo que pertenezca a ningún lugar. De alguna manera, se suponía que debía ser un puente entre diferentes personas y clanes, pero ni siquiera pude iniciar una conversación normal con mis compañeros de equipo. En mi opinión, la gente parecía tan frívola y preocupada por tonterías, sobre todo Taylor. Taylor siempre estaba bromeando, llenando los espacios en blanco con el sonido de su propia voz. A la gente le gustaba porque alimentaba sus frágiles egos, a pesar de ser mediocre en casi todo lo que hacía. Sé que leerá esto y no me importa. Lo que digo no es por despecho, son solo observaciones objetivas que he hecho. No escribo esto para que se sienta bien. Soy un hombre que viviría unos 300 años, quizá 1000, quizá para siempre. Veo las cosas desde una perspectiva que otros humanos no veían. La solución a la mayoría de los problemas siempre fue el camino más directo, el más brutal. No necesité sutilezas ni andarme con rodeos para llegar a una solución obvia. Tenía más tiempo que cualquier ser humano vivo, pero aún así no tenía tiempo para perderlo. En las conversaciones siempre terminaba insultando a quien quiera que hablara. Hablar solo servía para transmitir una orden o obtener respuestas a preguntas. No tenía tiempo para conversaciones agradables, ni para fingir que me importaba lo que decía la otra persona. Así que, la mayoría de las veces no decía nada. La gente se ofendía con demasiada facilidad cuando solo quería ir al grano. En fin, me quedé dormido toda la noche. Intenté escuchar los detalles de la conversación entre Taylor y Mika. Solo sabía que Taylor le estaba preguntando a Mika sobre magia, en concreto sobre hechizos de rastreo.
Taylor le explicó a Mika que un cazador les había lanzado hechizos de rastreo a él y a su difunto hermano el día que fue atacado por primera vez por Mabrips. Mika le dijo que no conocía ningún hechizo que pudiera rastrear de forma consistente a un humano vivo. Mika dijo que solo conocía hechizos que indicaban la ubicación de objetos estacionarios o hechizos de adivinación que indicaban la ubicación de la persona objetivo al ejecutar el hechizo, pero no podían rastrearlo continuamente. Taylor empezó a molestarse por alguna razón. ¿Y cómo nos hechizó mamá para que nos rastreara el día que nos atacaron? Sabía que estábamos en peligro. Vino a rescatarme momentos después de que mataran a mi hermano. Mika se quedó en silencio por un rato. Todos estábamos apoyados uno contra el otro, espalda contra espalda, y sentí que sus hombros se tensaban. «Puedes atraer mágicamente a un objeto o persona», dijo lentamente. «Padre y yo lo hacíamos con los animales, cuando cazábamos cambiaformas y cambiapieles. La magia ataca a la magia. Atraer mágicamente algo hace que las criaturas mágicas se interesen más. Une el destino de los creadores mágicos. Es similar a estar encantado. Como las criaturas mágicas y los que atraen se acercan inconscientemente, pero puedes resistirlo más fácilmente si lo notas». Ahora Taylor se tensó. Me dijo que nos usó como cebo. Pensé que se refería a que solo nos vigilaba, asumiendo que los Mabrips nos atacarían. Pero lo que estás diciendo es que podría haber atraído a los Mabrips intencionalmente hacia nosotros para poder matarlos. Ella causó la muerte de mi hermano. No estoy diciendo nada de eso, Taylor. ¿Qué te hace sospechar que esa Ma usó tácticas tortuosas ese día? Fue Mark, dijo Taylor en voz baja. Me habló la noche que realizamos los rituales de invocación en el desierto. Me dijo que no confiara en ella. Hay un hechizo que podemos usar para ver si te han tendido una trampa, respondió Mika con voz mesurada. No es lo mío, pero podemos encontrar a alguien. El hechizo es como un historial de búsqueda de cualquier hechizo o maldición que te hayan hecho. Esto pareció callar a Taylor y yo pude dormir. Estuvo de mal humor y callado el resto de la noche. No me quejaba. Haríamos la caminata a la mañana siguiente y las fuerzas de Amit nos recogerían horas más tarde. Taylor y Mika nunca lograron realizar el hechizo del que hablaban. En cuanto regresamos, nos enviaron a otra cacería en Estados Unidos. Ayudaríamos a mamá y a su hija, y Taylor conseguiría las respuestas que necesitaba. Hola, soy Baus otra vez. Sé que Taylor seguirá contando nuestras hazañas en el caso de Nueva Orleans, pero necesito que entiendas algunas cosas antes de que continúe. Necesito que entiendas por qué hice lo que hice. Cuando leí esto por primera vez, me aterrorizó pensar que la Ma que creíamos conocer no era la persona que realmente es. También leerán sobre su aterrador primer encuentro con los Mabrips y la terrible pérdida de su familia. Me llevó un tiempo encontrar un archivo personal de Ma sin censurar, pero aquí está una parte. Ofrece un buen resumen de lo que necesito que sepan, pero tengo más archivos si quieren seguir leyendo sobre el primer encuentro de Ma con los Mabrips. Los siguientes son 2 archivos de casos que he unido para facilitar su lectura. Baus. Documento interno del clan Amit que no debe circular ni leerse por ninguna persona con una autorización inferior a alto secreto. Sujeto, Miranda Crawford. Alias, Ma. Fecha de nacimiento, 24 de febrero de 1973. Afiliación, Clan Amit. Ocupación, cazadora, asesina. Rango maestro. Especializada en comportamiento Mabrip, rastreo y hechicería, orientada al combate. Afinidad y nivel de competencia mágica, experto. Conocidos, miembros del equipo. Aprendiz de cazadora, asesina. Celia Straub, sobrina. Fecha de nacimiento, 14 de septiembre de 1995. Lo que sigue es el informe inalterado y sin redactar de Miranda, Ma Crawford, durante una investigación de antecedentes en profundidad sobre su primer encuentro con Mabrips y su posterior reclutamiento en el clan Amit por parte del miembro del Consejo Raif. En el verano del 11 de agosto de 1999, 4 sujetos, Miranda Crawford, su hermana Vicky Straub, su cuñado William Staub
y su sobrina, de 3 años, Celia Straub, acampaban en las montañas de Oregón. Los 3 se alojaban el fin de semana en la cabaña de su difunta madre, que ahora pertenecía a las 2 hermanas. Al tercer día, William y Vicky Straub salieron a pasear por el bosque, mientras Miranda cuidaba a Celia en la cabaña. Durante el paseo, Vicky y William se encontraron con el Mavrip rebelde y ex-evangelista Luther Lacrosse y su grupo de 4 Mavrips semiconvertidos. Ver archivo 1999-012-254 para el informe sobre Luther Lacrosse. Lo siguiente es un extracto del expediente clasificado 1999-012-254. Luther Lacrosse fue originalmente parte del clan ETC antes de que su maestro, Job Washington Green, fuera asesinado por las fuerzas de Amit por el delito de tráfico legal de humanos y creación de progenies no aprobadas. Una vez ejecutado Job, sus vínculos mentales con sus descendientes se cortaron, y la mayoría de ellos tuvieron que esconderse. Luther Lacrosse fue capturado por el clan Amit con otros 2 descendientes ilegales de Job Green en el complejo que Job y sus seguidores habían construido. Se descubrió que Luther Lacrosse era un descendiente indocumentado y no aprobado, al igual que sus otros hermanos Mavrip en su prole. Los informes muestran que Job Green utilizó a sus descendientes ocultos y no aprobados para hacerse pasar por ministros religiosos y reclutar humanos para convertirlos, venderlos o alimentarse de ellos. Se alega que Job Green engendró 7 hijos ilícitos a lo largo de 200 años. 3 de ellos fueron detenidos la noche en que Job Green fue asesinado por las fuerzas de Amit. Luther y los otros 2 hijos fueron liberados de control mental tras la muerte de Job. Cuando Luther fue detenido y durante su interrogatorio, admitió saber que lo que hacía era cruel e incorrecto. Luther nos informó que tenía alrededor de 154 años y comenzaba a ser consciente de las atrocidades que cometía. Luther nos informó que planeaba contraatacar a su amo, Job, cuando éste fuera lo suficientemente fuerte como para resistir su control mental. Luther preguntó por el bienestar de los humanos que habíamos rescatado del complejo. Sabía todos sus nombres y detalles íntimos. Nos informó que uno de ellos necesitaba medicamentos cardíacos de emergencia para sobrevivir y que otra estaba recién embarazada y debía ser examinada por un profesional médico. También nos informó que un joven le había expresado en confianza pensamientos suicidas y quería que lo cuidaran con más cuidado. Pidió ver a los humanos rescatados para disculparse, pero le denegaron su solicitud. Luther no solo expresó su preocupación y arrepentimiento por su esclavitud, sino que también nos condujo a otros campos de esclavos humanos, granjas de ganado, en la zona. Luther cooperó plenamente y nos dio pistas sobre otras operaciones ilegales en la zona. De todas las progenies ilegales que Job había criado, Luther nos ayudó a localizar a todas menos a una, Alberta Waits, la mayor. Luther explicó que ella era la más distante con el resto de las progenies ilegales y que no la conocía realmente. Parece que era mentira. Luther escapó de su centro de detención de mínima seguridad con ayuda externa, dejando 2 guardias de seguridad humanos muertos en el proceso. Los siguientes extractos son la continuación del perfil personal de Miranda Ma Crawford. Lo más probable es que William y Vicky Straub se sintieran obligados por el control mental de Luther a regresar y reunir a todos los humanos restantes para llevárselos a Luther para alimentarse de ellos. Miranda comentó más tarde en una entrevista que le resultó extraño ver a su hermana y a su cuñado regresar tan temprano de sus usualmente largos paseos por los senderos. Miranda acababa de acostar a su sobrina para que durmiera la siesta, así que se reunió con ellos afuera para que no despertaran a la niña con la puerta principal. Miranda dijo que su cuñado y su hermana expresaron su deseo de ir al pueblo y visitar el bar local, y la animaron a subirse al coche y acompañarlos en el viaje. Miranda sospechó de inmediato del extraño comportamiento de ambos, afirmando que su hermana y su cuñado nunca habían sido bebedores, sobre todo desde que tenían a su hijo. Además,
Ninguno de los dos mostró remordimiento alguno por dejar a su único hijo solo y sin supervisión, mientras salían a beber en pleno día. Miranda declaró que accedió a acompañarlos para intentar alejarlos del niño que dormía en la casa. Miranda dijo que parecían tener una mirada distante y que insistieron en que Miranda los acompañara. Miranda los acompañó en su viejo Dodge Neon. Enseguida se dio cuenta de que no se dirigían al pueblo, sino a lo profundo del bosque. William los condujo hasta llegar finalmente a una cabaña que Luthor y su prole semi-transformada usaban como escondite. Miranda intentó escapar, pero fue capturada por la semi-transformada de Luthor y su hermana Vicky. Miranda hirió a Vicky en la pierna derecha durante el forcejeo que resultó en su captura. Miranda, William y Vicky permanecieron encadenados en el sótano de la cabaña. Miranda dijo que Luthor intentó obligarla a no forcejear en múltiples ocasiones, sin éxito. Miranda ha demostrado una sólida defensa mental ante la imposición de Mavericks. Por lo tanto, Vicky y William fueron esposados a Miranda, con Miranda en el medio, y Vicky y William esposados a cada una de sus muñecas. Miranda testificó posteriormente que Luthor obligó a Vicky y William a detenerla si intentaba escapar. Miranda dijo que esta fue una de las razones por las que tuvo que dejar atrás a su hermana cuando finalmente logró escapar. Tengo una teoría diferente sobre la serie de acontecimientos, pero mantendré mi opinión hasta el final de mi informe. En la primera noche de su cautiverio, Luthor y sus crías desataron a William y lo subieron para alimentarse. Miranda sabía que probablemente ella sería la siguiente y comenzó a trabajar en su plan de escape. Miranda dice que tuvo que pelear con su hermana y dejarla inconsciente. Miranda dice que, una vez sometida, tomó una piedra y le aplastó el pulgar a Vicky hasta el punto de poder quitarle las esposas de la mano destrozada. Luego Miranda abrió y pasó a través de una ventana del sótano que estaba por lo menos a 8 pies del suelo. Me encontré con Miranda al mediodía, a unos 8 kilómetros de la cabaña de ella y su hermana. Miranda había recorrido 16 kilómetros a pie para volver a la cabaña. Cuando la encontré, intenté convencerla de que me llevara al escondite de Luthor de inmediato. Miranda se negó a llevarme ni a darme información hasta que volviéramos a su cabaña y viéramos cómo estaba su sobrina. Intenté obligarla a obedecerme, pero no le hizo ningún efecto. Incluso me atacó cuando se dio cuenta de lo que intentaba hacer. Tuve que sujetarla y obligarla a calmarse. Le dije que no volvería a usar mi hechizo mental con ella y que podíamos ir a ver a su sobrina antes de ir a por Luthor. Ya sea por insistencia mental o por mis palabras, se tranquilizó y la acompañé de vuelta a su cabaña. Me quedé afuera mientras ella entraba a consolar a su sobrina aterrorizada. Miranda finalmente regresó al porche con un rifle de caza y un machete. Exigió que la llevara para rescatar a su hermana. Se negó a decirme dónde estaba Luthor ni cuántos semiconvertidos lo acompañaban, a menos que la llevara. Fui bastante más lento con Miranda a cuestas, pero ella me siguió el ritmo lo mejor que pudo. Nos cruzamos con 2 Luthor que estaban medio desviados por el sendero, persiguiendo a Miranda. Le quité la cabeza de los hombros a una hembra medio girada. Miranda le disparó en la cabeza a la otra, derribándola lo suficiente como para que yo le cortara la cabeza. Sospecho que Miranda debió haber recibido entrenamiento militar en algún momento de su vida. Al acercarnos a la cabaña de Luthor, le informé a Miranda que Luthor habría presentido la muerte de sus compañeros de prole y estaría esperando un ataque. Miranda me contó que había al menos 2 semiconvertidos más viviendo en la residencia con Luthor. Miranda sugirió que rodeáramos la casa y usáramos la ventana del sótano para entrar en la cabaña desde la escalera. Acepté, y Miranda me llevó por el lateral de la cabaña hasta la ventana rota a nivel del suelo que había usado para escapar. En este punto, debo mencionar que olí y vi claramente salpicaduras de sangre de una mujer aún desconocida fuera de la casa, cerca de la ventana del sótano. Posteriormente identifiqué y relacioné el olor con la sangre de la difunta Vicky Straub. Esto no concuerda con la historia que me contó Miranda sobre haber dejado a Vicky incapacitada en el sótano. Además, en el sótano no había muebles apilados cerca
que le hubieran permitido a Miranda salir a la libertad sin que resultara considerablemente difícil para la mujer de 1,62 metros. Mientras tanto, al acceder al sótano, avanzamos lentamente hacia las escaleras que conducían a la casa. La puerta de arriba estaba cerrada con llave y pestillo. Esto no me preocupó mucho, ni a mí ni a la fuerza innata que nos otorga nuestra especie. Entramos rápidamente a la sala principal, después de derribar la puerta. Pillamos a Luthor y a sus dos restantes, que estaban medio girados, completamente por sorpresa. Los ataqué con mi revólver Taurus Judge de 5 disparos, personalizado y cargado con munición incendiaria personalizada. Eliminé rápidamente a los dos que se habían girado a medias y observé a Miranda enfrentándose a Luthor. Me pareció que le disparaba a propósito en las extremidades para causarle dolor y sufrimiento. Le disparó una y otra vez mientras él se desplomaba en la esquina de la cabina. Su cuerpo Mabrip intentaba recuperarse entre más disparos. Me di cuenta de lo que hacía y además lo quería vivo para interrogarlo. Así que le corté los brazos y las piernas. Saqué un soplete de soldar hecho a medida de mi mochila y cautericé las puntas ensangrentadas de sus muñones para ralentizar considerablemente su curación. En ese momento, esperaba que Miranda le preguntara a Luthor por su hermana o dónde se encontraba el cuerpo de su cuñado. Miranda no hizo preguntas. Estaba tan furiosa que atacó a Luthor y empezó a golpearlo repetidamente en la cara. Creo que ya sabía que su hermana estaba muerta y no quiso hacer preguntas. Tuve que detener a Miranda para poder hacerle mis preguntas, o le habría partido el cráneo. Le pregunté a Luthor sobre el paradero de su hermana de prole, Alberta Waits. Luthor se negó a responder mis preguntas, así que permití que Miranda siguiera torturándolo. Continuamos torturando e interrogando a Luthor durante las siguientes 3 horas. Encontré los cuerpos desangrados de William y Vicky Straub, apilados uno sobre el otro en el baño lateral. Esto solo intensificó la brutalidad de Miranda en su tortura. Seguí preguntándole a Luthor sobre el paradero de Alberta y pude ver en sus ojos que estaba a punto de quebrarse. He realizado cientos de interrogatorios a lo largo de mi carrera en el clan Amit, y Luthor mostraba todos los síntomas de estar quebrándose. Lo empujé más y más hasta que algo cambió en su interior. Empezó a sollozar a gritos y parecía angustiado, ignorando todas mis preguntas. Luthor empezó a llorar desesperadamente, llamando a su madre. Miranda empezó a reírse de él y a regañarlo. Miranda le dijo: «Soy tu única mamá aquí, imbécil». Luthor dijo textualmente: «No iba a renunciar a ti, mamá. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has cortado el paso? Mamá, espera». Después de pensarlo más, me di cuenta de que Luthor podría haber estado diciendo: «Mamá, espera, no, mamá, espera». Creo que mamá Waits es Alberta Waits. Luthor se refería a Alberta como su ama, no como su hermana de prole. Luthor estaba angustiado porque Alberta había cortado su conexión mental con él, lo que le impedía revelar su ubicación. Mi teoría es que el amo de Luthor no era Job Green, sino Alberta Waits. Mi teoría sugiere además que Alberta también era la amo de Job Green. Alberta usó a Job como falso líder de la prole, mientras ella trabajaba en la sombra bajo la apariencia de ser una sirvienta controlada mentalmente. El plan de Alberta funcionó, porque el clan Amit asesinó a Job, creyéndolo el amo, lo que permitió que Alberta escapara. Cortó su conexión mental con todos sus descendientes para que pareciera que su amo había muerto. Creo que solo mantuvo contacto con su discípulo favorito, Luthor Lacrosse. Una vez que empujamos a Luthor hasta el punto de revelar su ubicación, ella mentalmente supo de su eventual traición y finalmente cortó su conexión con él, dejándolo sintiéndose vacío y sin propósito. Mi superior en el consejo y yo sostenemos esta teoría. Investigaremos más a fondo quién es Alberta Mama Waits y cuánto tiempo lleva en activo. Luthor me miró fijamente y ya no respondió a más preguntas. Cumplí mis órdenes y lo ejecuté de 2 tiros en la cara. Tras su ejecución, denegué la petición de Miranda de ir a buscar a su hermana y a su cuñado para enterrarlos. Le informé que un equipo de limpieza estaba en camino y que el protocolo dictaba que los cuerpos serían incinerados.
Tras enviar mi informe preliminar por celular, el equipo de limpieza nos recibió en la cabaña de Miranda. Esperaba que borraran la memoria de Miranda y su sobrina, pero el concejal Rafe ordenó posponer el borrado de memoria. Creo que Rafe está considerando a Miranda como nueva cazadora. Me opongo rotundamente a la decisión de incorporar humanos a los puestos de cazador, especialmente a este. Sé que Rafe comparte la postura liberal de incorporar humanos a los asuntos del clan Amit, pero ella es testaruda y me falta el respeto a mí, su superior Mavrip. Sin duda, una humana más dócil serviría mejor en roles no combatientes. Finalmente, la versión de Miranda no cuadraba. Habría necesitado la ayuda de su hermana para alcanzar la ventana alta y escapar del sótano. Además, se encontró sangre de Vicky fuera de la casa, cuando Miranda dijo haberla dejado en el sótano. Mi segunda teoría en este informe es que Miranda convenció a su hermana para que la ayudara a subirla a la ventana alta. Una vez que ambas salieron, Miranda se dio cuenta de que Vicky la retrasaría debido a la lesión previa que había sufrido en la pierna, lo que las mataría a ambas. Ya sea que ambas acordaran dejar a Vicky atrás o que Miranda lo hiciera a la fuerza, le rompió el pulgar a Vicky para escapar de las esposas fuera de la cabina. Pero si Vicky accedió a dejar que Miranda se destrozara la mano para que pudiera escapar, ¿por qué no me lo contó cuando nos conocimos? Parece que Miranda lo hizo por el altruismo de volver con su sobrina y pedir ayuda. A menos que Miranda lo omitiera porque dejó a su hermana herida en contra de su voluntad. Es por eso que insto a cualquier miembro del consejo a rechazar la idea de traer a Miranda Crawford al clan como aprendiz de cazadora. Maestro Cazador Julius Ammon. Fin del informe. Una investigación profunda de antecedentes, psicológica y física de Miranda Crawford, por parte de la Junta de Ingreso de Amit, le concede el ingreso antes mencionado en el clan Amit, con el rango de aprendiz de cazador. El sujeto recibía altamente entrenado como instructor de armas de fuego y rastreador en el ejército de los EU. Usted ha sido bajado deshonorablemente por insubordinación. El sujeto muestra signos de tendencias narcisistas y sociopáticas. El procedimiento operativo, estándar, sugiere que se le borre la mente y se le dé de baja de Amit. Posteriormente, el sujeto fue reaprobado para la miembro del clan e impulsado por el miembro del consejo Raif. Eso es todo por ahora. Estoy buscando el informe de Miranda sobre el incidente. Quizás lo adjunte al final de la entrada de Taylor la próxima vez. Con cariño, Baus.